Psicosis y esquizofrenia. Existe el riesgo de que los niños que están enredados en un trauma del sistema de vinculación multigeneracional se pierdan en sentimientos traumáticos adoptados o se impliquen en estrategias extremas de negación de la realidad. Si se relacionan los fenómenos que en el contexto de la terminología psiquiátrica se definen como psicosis o esquizofrenia, con la teoría de la psicotraumatología multigeneracional, se podría decir que estar psicótico significa ser arrastrado por el enredo simbiótico al abismo de los traumas de las generaciones precedentes, sobre todo los de la línea materna. Ser esquizofrénico quiere decir que los afectados han recurrido a estrategias de negación extremas. Niegan incluso las realidades que son verdaderas para las demás personas. Si un niño siente que arrastra a la muerte a su madre traumatizada, ya sea porque ésta quiere renunciar a la vida a causa de su propio trauma, o porque a su vez está atrapada en el impulso de muerte de su propia madre traumatizada, intentará impedir que su madre muera. Se conecta a las estructuras psíquicas de ella e intenta generar, dentro de estas estructuras, el amor que la madre anhela. Por ejemplo, con este fin el niño se esfuerza a nivel psíquico para intentar conectar emocionalmente a su madre con la madre de ésta. O busca estrategias para desviar hacia él la violencia a la que su madre está sometida, y para descargar a su madre del odio y del rechazo, se ofrece él como pantalla de proyección de estos sentimientos. En su psicosis, el niño, que en verdad solo busca el amor de su madre, quiere forzar el amor en la familia de su madre, aunque en realidad no exista. El niño se siente bien haciendo esto y en todo su derecho. Cree estar haciendo algo bueno y no quiere ser molestado en sus esfuerzos psíquicos de salvar a su madre. Si eligió a su padre como sustituto de su madre porque comprendió pronto que no iba a conseguir ningún amor de ella, los esfuerzos psicóticos pueden estar también orientados hacia la compensación de los daños psíquicos en la familia de su padre. Si solo se actúa a nivel psiquiátrico y se impide que el niño simbióticamente enredado pueda seguir trabajando sus intentos de organizar aquí y allá el amor de forma mágica, se acaba llegando a una lucha de poder. Mientras que el niño se dedica con todas sus fuerzas a cambiar la realidad, de tal manera que su madre o sustituto de ésta sea querida y quiera, la psiquiatría insiste en forzar a sus pacientes a regresar a una realidad que considera normal con las medidas coercitivas que tiene a su disposición. La consecuencia es una lucha de poder obstinada y la cuestión resulta ser quién tiene más medios para vencer las resistencias del otro. En definitiva, ninguna de las dos partes ganará esta lucha de poder. Ambos resultarán dañados al final. En el caso de Dorotea, le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide y caía una y otra vez en violentos estados de pánico. Durante los eventos tenía la sensación de que un objeto le presionaba el cuello. Lo que sabía era que su abuela había perdido temprano a su madre. Una constelación hizo suponer que la madre de la abuela, es decir, la bisabuela de Dorotea, había sido asesinada por su marido. A través de esta información, la cliente entró en un estado de dolor muy fuerte, pero después se extendió en ella una profunda calma. Otra mujer simbióticamente enredada, en cuya familia de origen se habían matado niños que eran fruto de relaciones incestuosas, escribió en una carta: «El odio en mí es tan grande que tengo miedo de destruir todo. Tengo un niño pequeño y no puedo quererlo o ser buena con él. Me siento como una hechicera negra y esto casi me vuelve loca». Cuando alguien está atrapado en semejantes fragmentaciones y enredos, suele ser muy difícil, incluso con ayuda psicoterapéutica, impulsar a la persona a renunciar a sus estrategias de supervivencia simbióticas porque éstas se han creado en su más temprana infancia, y por ello de forma completamente inconsciente.
La atracción de este caos emocional es extremadamente fuerte y tentador, y los mecanismos de supervivencia que evitan que los agresores de una familia sean desenmascarados son sumamente perseverantes. El miedo a perder la familia, si la verdad saliera a la luz, suele ser mucho más grande que el deseo de tener una existencia normal. La pertenencia familiar a cualquier precio es la meta superior de las partes supervivientes simbióticamente enredadas, aun cuando suponga perder el juicio y en ocasiones la propia vida. Flashbacks e intrusiones. En la terminología de la psicotraumatología se denomina flashback o intrusión a la aparición repentina del recuerdo de una experiencia traumática que, por ejemplo, estuviera relacionada con un peligro de muerte. En estos casos, darse cuenta de la situación de trauma original conduce a violentas explosiones de emociones que, en función del tipo de trauma, pueden aparecer y desaparecer por oleadas. En medias hay fases de recuperación. El cliente tiene que decidir por sí mismo en qué momento no quiere dejar surgir más los sentimientos traumáticos disociados. Por ejemplo, en el caso de Marlene, que quería dejar de fumar, siempre que lo intentaba entraba en pánico. En su constelación, el representante de su adicción muestra una naturaleza doble. Era un hombre que por un lado representaba a alguien que la había violado brutalmente de joven. Hasta ese momento ella había suprimido esto por completo de su conciencia, ya que durante la violación había abandonado conscientemente su cuerpo. Por otro lado, el representante de la adicción al tabaco expresaba que quería morir. Por lo tanto, fumar reflejaba la fragmentación de agresor-víctima de Marlene. Al fumar escenificaba la violación oral, introducir el cigarrillo en la boca e inhalar y tragar veneno, esperma. Y al mismo tiempo, inspirar nicotina servía para narcotizar su pánico. En el pensamiento precientífico, los fenómenos de la locura y de la melancolía son la señal de que una persona está en contacto con fuerzas oscuras. Domina la creencia de que el diablo ha poseído su alma o que una mujer se ha unido al maligno y por ello es una bruja. La locura puede ser también, según esta visión del mundo, la consecuencia de pecados, culpas y maldiciones. El exorcismo, es decir, la expulsión del diablo o la quema de brujas, parece ser un método adecuado para castigar o convertir de nuevo a un pecador en una buena persona. El mito de la lucha entre el bien y el mal sigue estando muy presente y despierta gran interés incluso en sociedades avanzadas, como lo demuestra el gran libro de La Guerra de las Galaxias o el de Harry Potter. En Harry Potter, Harry es el bueno y su adversario, Lord Voldemort, el malo. Es significativo que ambos hayan perdido a sus padres de forma temprana. La psiquiatría, como ciencia aplicada de la medicina, se ha desarrollado durante los últimos 2 siglos de forma diferente en distintos países. Se ha adaptado bien a los contextos sociales y políticos respectivos. Hoy en día es una especialización de la medicina y tiene en primer lugar un enfoque médico-fisiológico. Por ello, a menudo se la denomina también psiquiatría biológica, a diferencia de formas de la psiquiatría social, que incluyen el contexto psicológico y social de las enfermedades psíquicas. La psiquiatría biológica representa un punto de vista decididamente científico, según el cual la psique o el alma son la consecuencia de procesos bioquímicos en el cuerpo humano y especialmente en el sistema nervioso y el cerebro. En este sentido, la psique carece de una forma de existencia propia y por ello no tiene que ser tenida en cuenta de forma especial. En vez de eso se trata de genes, neurotransmisores, terminaciones nerviosas y áreas del cerebro. Desde el punto de vista psiquiátrico, las enfermedades psíquicas son enfermedades como todos los demás problemas físicos. Es válido clasificarlas en detalle, diagnosticarlas,
y tratarlas exclusivamente a nivel físico. En el diagnóstico psiquiátrico se equipara esencialmente el cuadro sintomático a la enfermedad a la que se le da un nombre en latín o griego. Cuando alguien se siente perseguido, está enfermo de paranoia. Quien está sin energía y abatido sufre de una depresión. Consecuentemente, en la psiquiatría biológica se trata, en primer lugar, de contener y de reducir los síntomas. A menudo es una medicina puramente de emergencia que intenta traer de vuelta a la realidad mediante psicofármacos a personas altamente confusas y con tendencias suicidas. Se admite abiertamente que los medicamentos administrados no están libres de efectos secundarios y que los pacientes tienen que asumir una gran cantidad de limitaciones si quieren dejar de ser psicóticos o maniáticos. Con el tratamiento de psicofármacos a largo plazo existe como consecuencia una alta probabilidad de sufrir daños neurológicos, así como algunas secuelas físicas en riñones, estómago o intestinos, de las que es difícil recuperarse. Los psiquiatras, que afirman con optimismo tener el problema de las enfermedades psíquicas bajo control, se engañan a sí mismos y a la sociedad. Los fracasos permanentes de los tratamientos psiquiátricos con medicamentos muestran otra imagen. El consumo en masa de psicofármacos no mejora la salud pública, y visto a largo plazo, numerosas personas psíquicamente enfermas se muestran aún más enfermas tras tratamientos puramente médicos. Muchos de estos pacientes pasan una buena parte de su vida en clínicas psiquiátricas y terminan tarde o temprano en instituciones de cuidados y de asistencia social. Por lo tanto, podemos objetar contra esta forma de psiquiatría de la siguiente manera: en que no tienen en cuenta las realidades psíquicas y sociales, que no disponen de un conocimiento fundamentado sobre la psique de los pacientes, y que tampoco puede por ello desarrollar una comprensión propia de la salud psíquica. ¿Se puede curar la locura con medicamentos? Ya que el tratamiento de personas psíquicamente enfermas, mediante psicofármacos, es hoy en día el método más extendido, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. A partir del mediados del siglo XX, cuando se descubrieron cada vez más sustancias químicas que tienen un efecto rápido y profundo en el cerebro humano, muchos médicos consideraron tener al alcance de la mano el tratamiento sistemático de las enfermedades psíquicas. Se desarrollaron un gran número de psicofármacos, ya fueran tranquilizantes, ansiolíticos, analgésicos, antidepresivos o antipsicóticos. Para la psiquiatría biológicamente orientada, halaperidol, lorazepam, aripiprazol y compañía, se han vuelto las opciones disponibles y la confirmación irrefutable de su competencia y utilidad en el tema de las enfermedades psíquicas. De esta manera, las camisas de fuerza y los electrochoques, que habían dado a la psiquiatría como institución tan mala fama en la sociedad, parecían no ser más necesarios. En vez de esto, la eliminación aparentemente más limpia y silenciosa de miedos, explosiones de rabia y delirios mediante psicofármacos, se volvió más atractiva. Con esto, toda una rama de la industria floreció, cada vez más, en una estrecha relación con los psiquiatras en ejercicio y las cátedras en las universidades. Si los pacientes no participan voluntariamente en la terapia medicamentosa, no muestran conformidad, el tema de los medicamentos se puede volver rápidamente una cuestión de coacción en el contexto de la psiquiatría biológicamente orientada. La práctica muestra que los pacientes que solo siguen un tratamiento médico, aunque parecen más tranquilos hacia afuera, acaban también cansados, embotados y carentes de vida, y muestran cada vez más señales de deterioro físico. Muchos toleran esto de forma resignada,
ya que no ven alternativa y prefieren estar insensibles y sin vida que locos. Ya han experimentado que dejar de tomar los medicamentos ha conducido a la reaparición de los estados psicóticos. Terminan así en un punto muerto. Las cosas no funcionan sin medicamentos, pero con los medicamentos tampoco avanza nada. Los síntomas de confusión psíquica son, por regla general, traumas del sistema de vinculación y por tanto expresan en lo esencial enredos de agresor y de víctima. En una paciente, las experiencias que hizo en la psiquiatría fueron también en cierto modo una repetición de lo vivido durante su infancia, su trauma simbiótico y su enredo simbiótico con sus padres y la fragmentación de agresor-víctima resultante. Ella había confiado en sus padres, que habían abusado emocionalmente de ella, y no había sido protegida de las agresiones de extraños. Por ello, debemos preguntarnos si los terapeutas son capaces de reconocer los patrones inconscientes de una fragmentación de agresor-víctima. Si no lo hacen, existe un peligro elevado de acabar implicados en las fragmentaciones de agresor-víctima de los clientes o de desahogar inconscientemente este tipo de fragmentaciones que probablemente tiene un efecto en nosotros mismos, en la relación con ellos. Si partimos de que en los síntomas de los trastornos psíquicos, especialmente en aquellos con diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia, manía, depresión, anorexia o trastorno obsesivo compulsivo, se reflejan las experiencias traumáticas aún no integradas y los enredos simbióticos, ¿qué función tienen los medicamentos? En principio, las drogas y los medicamentos solo pueden acelerar, ralentizar o detener procesos cerebrales, pero no pueden modificar realmente los programas psíquicos ni sus contenidos específicos. Los medicamentos actúan en el metabolismo energético y pueden anular los procesos emocionales, pero no pueden cambiar el contenido de pensamientos y sentimientos, modificar cómo se experimentan ciertas relaciones, ayudar a digerir experiencias traumáticas vividas en el pasado. Los medicamentos apoyan a las partes supervivientes de las personas traumatizadas a reprimir las consecuencias de su trauma que se hacen reconocibles a través de los síntomas de enfermedad y que penetran en su conciencia. Son otro recurso del arsenal de estrategias de supervivencia de los pacientes para suprimir la realidad que los abruma. La fragmentación psíquica, como estrategia de supervivencia tras un trauma, es mantenida en pie por las partes supervivientes con la ayuda de los medicamentos e incluso profundizada, si es posible. Las partes traumatizadas tienen aún menos posibilidades de ser vistas y comprendidas y de escapar de su prisión interior. En la mayoría de los casos, sanar la fragmentación e integrar la psique como un sistema psíquico físico estable y dinámico, en el que las experiencias de la vida puedan confluir de nuevo sin contradicciones, se vuelve inalcanzable para la persona afectada con la ingestión de psicofármacos. Lo que necesitan las personas con trastornos psíquicos es tener enfrente a una persona que conozca las causas y las consecuencias de sus confusiones psíquicas, esté familiarizada con la interacción entre los estados emocionales insoportables que resultan de experiencias traumáticas y las estrategias de negación de esta realidad. No se deje contagiar por la confusión y los miedos de las personas en los momentos de crisis y entre en pánico. Se ponga a la búsqueda junto a ellos de la realidad traumatizante que se halla tras los síntomas. Las personas psíquicamente muy confusas necesitan atención de una persona. Necesitan tener la posibilidad de poder enfrentarse con sus numerosas experiencias de impotencia,
sus inmensos miedos, su rabia sin dirección, sus dudas y trucos para conseguir alivio y no percibir las realidades. Puesto que los psicofármacos suelen embotar a nivel emocional, dificultan el trabajo terapéutico, bloquean el acceso del cliente a sus emociones. Una paciente, llamada Ariane, manifestó que oía una voz en su interior que le decía que no había sitio para ella. Este mensaje estaba relacionado con que, antes de su nacimiento, al parecer un hermano discapacitado había sido asesinado. Las voces de condena que insultan y ridiculizan a los afectados indican a menudo las voces de los agresores de abusos sexuales y las de sus cómplices. La neurobiología puede identificar mejor las condiciones y las bases de reacciones traumáticas y de trastornos de origen traumático en el cerebro y el sistema nervioso. Guido Flatten describe las siguientes relaciones. De esta manera, los síntomas intrusivos se dejan describir como un problema de hipermnesia versus amnesia, es decir, la memorización puntillosa de la realidad experimentada en contraste con vivencias disociadas o incluso olvidadas. En experiencias traumáticas tiene lugar un aprendizaje del miedo. También está sujeta toda experiencia traumática a una considerable resistencia a la extinción. Con el entumecimiento emocional se llega a una disminución de las percepciones afectivas. Se podría hablar también de una disociación de vivencias y recuerdos. También podemos observar estrategias cognitivas de defensa que sugieren la vivencia de dominación o de control parcial a través de modelos de explicación disfuncionales, aunque frecuentemente al precio de una dinámica de culpa profunda, unida a una distorsión de las conexiones reales experimentadas. Las relaciones entre el fenómeno del vínculo y del trauma ven también cada vez mejor desde la perspectiva neurobiológica. La repetida experiencia de estrés y miedo conduce, a nivel biológico, a la activación de una mayor necesidad de vinculación, lo que puede ser entendido como un programa evolutivo opuesto a la inseguridad vivida. Con la prioridad de establecer un vínculo seguro a cualquier precio, se produce una inhibición de las zonas cerebrales frontales y prefrontales, dando lugar a una limitación de la capacidad de mentalización. En este estado, para la víctima, es más difícil desarrollar una visión diferenciada del agresor traumatizado. Al precio de una mayor aparente seguridad, se crean las condiciones fundamentales para una relación de agresor-víctima patológica. La comprensión del entrelazamiento de los procesos de vinculación y trauma abre la mirada a la psicotraumatología multigeneracional, ya que los procesos de vinculación tienen lugar al inicio del desarrollo humano y al mismo tiempo representan el fundamento de la psique. Los traumas repercuten tan amplia y persistentemente a este nivel que incluso siguen estando presentes en las siguientes generaciones y despliegan sus propias dinámicas en ellas.